Bien, hermanos, es tiempo de edificar al creyente, explicando la palabra de Dios para vida eterna. Tengan todos muy buenos días una vez más, sean todos bienvenidos a la charla pública de esta mañana. El tema, la sociedad y el cristianismo, es principio de mes y estamos estrenando serie. La serie de este mes se titula Biblia y sociedad. Y el tema de hoy, la sociedad y el cristianismo, que va a estar siendo impartida por nuestro hermano Jaime Mate. Para introducirlos a esta charla pública, nos ponemos de pie y buscamos en nuestros signarios el himno número 46. Puestos en pie, himno 46 que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y así como estamos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, una vez más la oportunidad que nos permite de reunirnos hoy para escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos que esta mañana des palabras de fácil entendimiento a nuestro hermano expositor y que abras la mente y el corazón a la congregación para podernos llevar el mejor provecho de este estudio, Padre eterno. Todo esto te lo pedimos confiando en que nos escuchas, pues te lo hacemos llegar en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de esta mañana, la sociedad y el cristianismo. Cualquier comentario, duda o pregunta lo pueden hacer sin ningún problema, nada más levantando la manita. De igual manera, a nuestros hermanos y amigos que nos visitan en la plataforma de Zoom, de igual manera pueden pedir la palabra, hacer sus opiniones, su comentario, sus preguntas. De una u otra manera van a estar siendo respondidas por nuestro equipo técnico. Bueno, el hermano expositor de esta mañana es nuestro hermano Jaime Mate con el tema la sociedad y el cristianismo. Tengo el gusto de dejarlos con él. Bien, tengan muy buenos días, hermanos y amigos. Siempre sean bienvenidos, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Para nosotros es un honor tenerlos tanto en Zoom como aquí presencial. Bien, como decía nuestro hermano, gracias a nuestro hermano Walter por presentarme. El tema de este día se ha titulado La sociedad y el cristianismo. Bien, ¿por qué es importante hablar de todos estos puntos, verdad? Y varios temas que vamos a abordar en este mes acerca de cuál es la función de las personas o de los creyentes en las sociedades en las cuales
vivimos. Y algo bien importante es que tenemos que ver, es que en todas las épocas la sociedad ha tratado de que el hombre, ¿verdad? El ser humano eh, entre en esta sociedad y que acepte todo lo que en esta sociedad se hace, ¿verdad? Y Dios, preveyendo todo esto, es más, al pueblo de Israel, no lo vamos a ver, pero solo vamos a mencionar un poco, es que el pueblo de Israel, desde que Dios lo creó y formó este pueblo, les dio cómo ellos tenían que comportarse dentro de todo este pueblo para que todas las sociedades que lo veían a ellos fueran el modelo de vida, ¿verdad? Dentro de todo el mundo, podemos decir. Así que cuando nosotros vemos que todo esto Dios dio, inclusive si vamos a todo, al Éxodo, Dios dio hasta los más mínimos detalles de cómo el ser humano que tenía bien servirle a él se tenía que comportar dentro de esta sociedad. Y esto es bien importante también, que el pueblo de Israel, Dios les dijo que si ellos decidían, tomaban la decisión de hacerlo, lo podían hacer. Y por una sola razón, Dios no quería formar como títeres o como personas que fueran como robots, ¿verdad? Que hicieran la voluntad de Él, sino más bien nos dio libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones dentro de todas estas sociedades y hacer lo que realmente Dios quiere, pero que sea conforme a nuestro deseo, ¿verdad? De, de vida. Bien, algo más que debemos de ver es que cuando hablamos de estos temas, como les comentaba hace un momento, todos estos, en todas las épocas, y la sociedad es algo bien importante, siempre ha tenido unas características. La sociedad transmite lo que todos deben de hacer como Dios lo hizo, pero el hombre ha llegado a formar tantas ideas hasta el día de ahora, y las ideas que han tenido no son nuevas tampoco, porque esto, como dice Salomón, nunca digas gracias, que los tiempos antiguos fueron mejores, sino que todo eh, se repite. Bien, y ustedes ven hoy día, hay leyes entre la sociedad. Bueno, a uno se les permite, dentro de la sociedad puedes estar armado, dentro de la sociedad puedes hacer, bueno, hay diversidad de pensamientos como hoy día, ¿verdad? La libertad de género, ¿verdad? Y hay que respetar, etcétera, etcétera. Y todo esto es algo que la sociedad quiere que se acepte y que no se denigre a nadie por pensar como piensa, ¿verdad? Pero Dios realmente no es así. Dios nos muestra a través de la Biblia de qué debemos de tener cuidado. Y algo que debemos de tener bien en cuenta en esta mañana es que nadie de los que estamos aquí nos podemos aislar del mundo en que vivimos, nadie, porque Dios no dice que nos aislemos, sino que podamos ser luz ante todo este mundo en que vivimos, ¿verdad? No es que nos vamos a venir, pues Dios tal vez quiere que nos aislemos. Y vamos a ver ejemplos de hombres que no se aislaron, por el contrario, fueron luz donde quiera que estaban. Y esto es algo que de igual, pensando en esta clase, bueno, hay mucho de qué hablar, pero pensé en tomar ciertos ejemplos y qué dice la Biblia. Y quizás el primer versículo que se me vino a la mente fue, busquemos si gusta para comenzar y leer algunos versículos acerca de esto. Busquemos en el Nuevo Testamento las cartas a Juan. Y vamos a leer solo un versículo. Bueno, dos.
Leamos, tenemos tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, si todos lo buscamos, podemos leer del 15 al 17. Si todos lo tienen, lo leo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, esto es algo que podemos ver de que por alguna razón Dios está diciéndonos, ¿verdad? Sí, no dice que nos vamos a salir del mundo, ni está diciendo que vamos a vivir en una burbuja, ¿verdad? Sino que debemos de tener cuidado qué es lo que está viendo el mundo y qué es lo que Dios quiere que yo vea, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de ver en este contexto también es que a veces pensamos, bueno, entonces, ¿cómo yo debo de comportarme? Y la verdad, como les digo, ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta gente se comportó en diferentes clases sociales. No solo porque clases sociales como hasta hoy día hemos hecho diferentes clases sociales, ¿verdad? La verdad no debería existir, pero así es, en el mundo en que vivimos y en el mundo que todos estos hombres vivieron. Bien, además de ello, podemos también pensar de que si esto es una advertencia, entonces, o un consejo que la Biblia nos da, entonces debemos de pensar, bueno, ¿cómo hicieron estos hombres? Y decimos ahora, el tiempo de ahora es moderno, ¿verdad? El tiempo de ahora no es como el de antes, pero ya les decía que Salomón dice que no, ¿verdad? No vean esas cosas porque eso no va a pasar, las cosas siempre van cambiando. Entonces, me gustaría quizás ver un ejemplo, quizás quiero ver, veamos Hebreos, antes de comenzar a ver un poco atrás, busquemos Hebreos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Algo que sí es un versículo que por alguna razón me gusta sacarlo, porque no es algo que debemos entre las sociedades. Bueno, usted puede pensar libremente lo que quiere y creer en lo que quiere, pero para la Biblia esto es bien importante, que en el mundo que vivimos sí debemos de tener claro que hay un Dios que rige todo, un Dios que es vivo, un Dios que realmente Él quiere que lo representemos como Él quería que el pueblo de Israel lo representara, pero debemos de tener esta característica de este, no es un sentimiento, sino es algo que debemos de creerlo. El versículo 11, capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué me puse en mente este versículo? Porque dentro de todas las sociedades, quiero que pensemos en todas las épocas, ¿qué te ofrece el mundo realmente? Según lo que ya el versículo que leímos, quiero que pensemos un poco, ¿qué ofrece el mundo o qué ofrece la sociedad? ¿Qué ofrecen? Decía la vanagloria de la vida. Y la verdad, la sociedad te dice, bueno, si quieres ser grande, prepárate, ¿verdad? Sé un buen ingeniero o sé un buen, qué sé yo, lo que sea. Pero debes de ser alguien en la vida porque si no, no vas a triunfar.
y los anuncios y spots que ustedes van a ver en todo nivel, ponen anuncios atractivos, ¿verdad? Para que el ser humano haga esto y hasta, bueno, hasta para viajar, ¿verdad? Usted va en una aerolínea, la gente no va a pensar en las aerolíneas, hay clases, ¿verdad? Hay la clase que hay como 4 clases o 5 clases. ¿Cuántas hay? A, B, como 5, ¿verdad? Pero todos, ustedes ven, o sea, el mundo es atractivo, porque si usted va en primera clase, ¿qué le ofrecen? Le ofrecen, o sea, mire, usted pida lo que quiere comer, ¿verdad? O sea, algo así es, ¿verdad? Y funciona. Entonces, pongo este ejemplo porque la verdad es atractivo y el mundo te está ofreciendo. Lo único que te dice es que tienes que comprarlo, que tenés que, porque ahora si ustedes quieren algo más exclusivo en el avión, pues vale hasta la botella de agua es más cara, creo yo. Ahora no, aquí dice lo siguiente, dentro de la sociedad que Dios formó, ¿qué dice? Bueno, acerquémonos a Dios y al acercarnos a Dios debemos de saber y creer que sí existe un Dios que rige este mundo y que rige todo lo que pasa. Y y Dios te está ofreciendo algo. ¿Qué es? Dice que es galardonador de los que le buscan. O sea, debemos de accionar algo nosotros, ¿verdad? Dios no está diciendo que todo es fácil. Dios dice, tenés que buscarme y yo te voy a dar un galardón y todos sabemos cuál es el galardón. Entonces, poní el ejemplo del avión, ¿verdad? Que ahí vemos clasifica todo, ¿verdad? Pero usted todo es comprado. Para con Dios, Él lo está dando por misericordia. Punto. Bien, ahora veamos, y todo esto es bien importante que todo hombre que cree en este Dios tiene que forjarse también, pero forjarse de la manera que Él está dando las directrices, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos un poco y ahora sí, vale la pena ver sociedades. Vamos a ver un ejemplo de una sociedad grande, ¿verdad? Del mundo y vamos a ir viendo ejemplos particulares y que vale la pena ver una historia que todos podemos recordar y vamos al Génesis. Si no mal recuerdo, vamos a ir a Génesis 13, 11, vamos a ver, perdón que ya me perdí. Vamos al Génesis 11 y vamos a leer los versículos 3 y 4 y veamos en este periodo. Si todos lo tenemos, lo leo. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Oiga lo que hicieron. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Interesante este punto. El punto que yo quiero que veamos es el siguiente. Pensemos y veamos anuncios en las redes sociales, donde sea. ¿Cuál es el boom de cada país? ¿Construir qué cosa? Si en tecnología podemos ver, bueno, el Zoom que usamos, ¿verdad? El Internet. O sea, todo eso ha ido cambiando, pero modernizándose a grandes niveles. Y eso, saber cuál va a ser la comunicación que vamos a tener de aquí a 20 años. Pero, ojo con esto, en todo nivel. Y esto no es que sea malo realmente el progreso y todo eso. Dios no está diciendo que eso es lo peor, porque Él el templo que mandó a hacer fue un templo de primer nivel, ¿verdad? El que hizo Salomón y etcétera, etcétera.
Lo malo es los objetivos, ¿verdad? Pero estos vienen y dice, bueno, edifiquemos esto. Pregunta, en el país, ustedes ven, el país, los países ganan el que tenga la torre más alta. Y este es algo en que el hombre se entretiene haciendo. Y esto, y ustedes ven, ¿quién construyó esto? El arquitecto fulano de tal y el ingeniero estuvieron en esto, ¿verdad? Y eso es de renombre. Si ustedes van a la medicina, imagínense algo bien simple. Antes, pues le sacaban, qué sé yo, ¿cómo se llama? Los riñones, le decir, no, la apéndice o qué sé yo. Y le hacían una gran incisión, ¿verdad? Hoy qué, hoy, pero esa es la ciencia, ¿verdad? Y Salomón dice, la ciencia no es mala, pero vamos a ver los vehículos. Antes, lo más que se tenía eran carruajes, ¿verdad? Solo que los caballos tenían que ser de primera. Ahora ustedes ven, el modo no deja de pensar. Todos los motores, dice, tiene cuántos caballos de fuerza, ¿verdad? Y agarran esto, pero el mundo ahí está entreteniendo. Es el mundo que ahí está, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, los países son buenos porque este país ahora ha desarrollado el arma más letal, es la sociedad, ¿verdad? Y es lo que ha creado el hombre. Entonces, pero sigamos viendo otros. Esto es viendo tecnología, viendo ciudades y todo, ¿verdad? Ahora, si ustedes ven en el Medio Oriente, bueno, haciendo edificaciones, inclusive, que es interesante esto, en la arena, ¿verdad? Y ver cómo pueden poner todos los cimientos, increíblemente cómo los han adaptado. Y inclusive uno dice, bueno, cómo es, Dios les ha dado para que se desarrollen. Y no es malo. Ahora veamos otro. Ese es como piensa la sociedad y como ellos llevan su vida, ¿verdad? A este nivel. Bien, ahora veamos algo más. Veamos Lucas, hablando de sociedades, ¿verdad? Cómo han sido los comportamientos, etcétera, etcétera, y algo que nunca ha cambiado. Porque y esto es interesante, porque si nos hablamos dentro de la Biblia, antes de pasar, si hablamos dentro de las escrituras, es interesante que cómo se desarrolló, vemos la MED, ¿verdad? Él comenzaron a forjar, un grupo comenzó a forjar la música, otro grupo comenzó a forjar el hierro, el cultivo, etcétera, la ganadería, cómo ellos se extendieron, ¿verdad? Ahora veamos para la sociedad, cual también es uno de los fines. Veamos Lucas. Busquemos Lucas. Lucas 17. Si todos lo tenemos. Lucas 17. Y vamos a ver los versículos 26 al 30. Por alguna razón Jesús lo menciona. Historias que igual ya todos conocemos. Lo voy a leer. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Bueno, hasta ahí lleguemos. No más. Bien, ¿qué es lo que hacía el hombre? O sea, si ustedes ven, no está diciendo que esta sociedad hacía cosas que no debía, sino que hacían lo que nosotros usualmente hacemos. Comer, ayúdenme. Comer, ¿qué más hacían? Ajá, había una rutina normal. O sea, no está diciendo que estaban haciendo malo. Y en la época igual, ¿verdad? En Lot dice, bueno, vendían,
hacían esto, hacían lo otro, plantaban lo mismo que sigue pasando hoy, no cambia. ¿Cuál es el punto que Dios y Jesús estaba viendo? Exacto. Y podemos sacar versículos que ya conocemos de Jeremías, de Isaías. Su corazón, ¿dónde estaba? Esta sociedad de su corazón, ¿dónde estaba? Lejos de quién? De Dios. O sea, Dios no está diciendo a ellos, miren, pero la verdad, vemos, ¿verdad? Que todo esto como sociedad, uno y Dios es más. Dios no dice que no debemos de disfrutar en las bendiciones. Si fuéramos a Deuteronomio, dice, si ustedes hacen lo que yo digo, ¿qué van a hacer? Van a disfrutar ¿qué cosas? De lo que cultivaban, de sus hijos, de todo. Dios no está diciendo que no había que comer, no está diciendo que no hay que deleitarnos en comer, en hacer esto, pero el punto es que todas estas sociedades, todos estos mundos en que etapas de estas personas no tuvieron temor de Dios. Su corazón estaba lejos, pero lejos de acercarse a Dios. Entonces, y esto si nosotros hemos visto en la tecnología, ahora hablan de lo más básico, porque podíamos decir, porque yo no soy doctor, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero dentro de estas sociedades, ustedes ven ahora, esto es bien interesante, el arte de la cocina ha crecido tanto que a usted ahora le venden, o sea, platos realmente y los que cocinan ganan tanto dinero que ustedes pueden decir, wow, ¿cómo puede ganar alguien que cocina tanto dinero, verdad? Pero es porque la sociedad así lo exige. La sociedad tiene normas de etiqueta hasta para comer, para hacer todo eso. O sea, no es una sociedad que te pide y que realmente eso es en el trabajo, etcétera, etcétera, y donde sea. Bien, veamos otro ejemplo en otro nivel y que esto pues pensaba yo no tocarlo, pero sí vale la pena cuando lo vemos. Esto es en el nivel de esto. Ahora, vamos a Romanos. Bueno, solo voy a leer el versículo porque un versículo de Romanos 1 y el versículo 28, porque ya lo demás, el contexto, ya todos tal vez lo hemos leído más de alguna vez. Bueno, vamos a leer 28 y 29 para que veamos cómo es el comportamiento de esto. Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. No leamos más. Bueno, la verdad, este es como el hombre en estas sociedades se ha comportado, ¿verdad? Y voy a poner otros ejemplos más así. Ahora nuestro hermano citaba a Daniel, ¿verdad? Y voy a citar algo de Daniel un poco rápido, pero esto es ver que realmente la palabra clave es que estas sociedades y todo lo que hemos visto dice que no tuvieron en cuenta quién, a Dios. Ese es el punto, no tener en cuenta a Dios. Y tal vez eso es lo más grave, porque la verdad, si Dios, y hagamos un pequeño paréntesis, pensemos, si Dios realmente nos dio un cerebro, ¿verdad? En el cual podemos desarrollarlo, en ese cerebro, así como desarrollamos cómo manejar una máquina, cómo hacer esto, también podríamos comprender que sí existe un Dios en el cual debemos de acercarnos a Él, como el versículo que sacamos. Pero realmente esto, todo esto pues se convierte en que el hombre no desea tener ese punto. Ahora, cuando hablaba de Daniel, ¿cómo se comportan las personas cuando viven o creen que han tenido cierto poder? Y en Daniel solo basta tener dos ejemplos. Uno,
el de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que en las sociedades eh, hay un dicho, ¿verdad? Inclusive tal vez en las familias. Yo me esfuerzo para que tú comas, yo me esfuerzo para que seas grande en la vida, yo me esfuerzo, bueno, todos, ¿verdad? Nos esforzamos. Esa es la palabra, ¿verdad? O hay quienes que dicen, debemos de tener cuidado de las palabras, nos sacrificamos para hacer esto. La verdad, eh, todos estos tipos de pensamiento llegaron al hombre a desbordarlo. Y en el caso de Nabucodonosor, ¿se acuerdan que él estaba perturbado, estaba pensando quién iba a quedar todo lo que él hizo? Y de repente le vino el sueño de Nabucodonosor, que ya todos conocemos, ¿verdad? Ese es uno. El otro sería su nieto, no me acuerdo muy bien ahorita, Belsasar, que lo habían dejado un ratito encargado de todo el poder que hizo. Manda a sacar todos los vasos, va, y los vasos que del templo puso ebrio, punto, tomando, o sea, pero es lo que dice, va. Aquí, romanos, no tomaron en cuenta a Dios, hicieron lo que hicieron. Ahora, si veamos ejemplos de hombres ahora, ya que hemos visto todo el ciclo, 3 ciclos de las sociedades y cómo uno debe de comportarse, el amigo Aristides, por favor. ¿Verdad? Nosotros como cristianos, digamos, no debemos adaptarnos a la sociedad, sino que a la cultura, porque las sociedades sí, pues, tienen muchos vicios, digamos, pero las culturas se mantienen. Si este libro se ha mantenido y está en muchos idiomas, es el mismo culto, pues la cultura viene de culto, ¿va? Es la misma cultura. Si nosotros vamos a otro país, si en Chile eran cristianos, pues sería el mismo comportamiento que tuviéramos entre sí, como hermanos, ¿va? Si es que nos reconocemos como hermanos, ¿va? ¿Verdad? El mismo comportamiento entre sí. Pero ya en la sociedad, ya es otra cosa. Y vemos un ejemplo cerca aquí, Costa Rica, pues. Costa Rica es otra cultura, pues, va. Claro. Es otra cultura que hay allá, bien diferentes acá, pues, va. Pero dentro de la congregación, nosotros tenemos el mismo pensamiento, el mismo, ¿verdad? Entonces, incluso la Biblia está llena de figuras literarias, Claro. ¿verdad? Porque este libro tenía que sobrevivir ante toda cultura, pues, ¿verdad? Entonces, vaya, adaptarnos a la cultura, sí, nosotros en otro lugar, sí tenemos que adaptarnos a la cultura de ellos, porque así como alguien que viene de allá se va a adaptar a la cultura nuestra, porque es la cultura, y si no se adapta a nuestra cultura, es una ofensa para nosotros, pues, ¿verdad? Entonces, la sociedad y la cultura, yo podría decir, eh, la cultura y el cristiano dentro de la cultura, ¿qué es lo que la sociedad, pues, ¿va? ¿Qué es lo que nos tiene que ver a nosotros, va? Es la Biblia, las costumbres que ya están dictadas acá, ¿va? Que ya sea en cualquier parte del mundo, pues, ¿verdad? La sociedad puede ser lo más perdida, ¿va? Como en Roma era, pero los cristianos en Roma, ellos mantenían su cultura, pues, lo que Ya habían vamos a ver eso, aprendido una ¿verdad? parte de los ejemplos, gracias. Sí, Ah, sí. correcto, eso era lo que quería Claro, comentar. claro, no, ahora sí vamos a ver eso, tiene parte, ¿verdad? Y aunque debemos de tener cuidado porque las tradiciones, culturalmente hablando, los judíos hicieron mucho de lo cual pensaban que haciendo eso iban a sobrevivir y Pablo les dice que no, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado, tienes razón. Bien, ahora veamos un ejemplo, tal vez ya hablando algo así de nuestro hermano Walter mencionó a Daniel, ¿verdad? Que él, y creo que eso es bien importante, hablando de cultura, sociedad y todo esto, algo que sí debemos de ver, las sociedades imponen porque las tradiciones las traen, ¿verdad? Pero una de las tradiciones que todos hasta el día de ahora y todos los hombres desde la antigüedad han tenido, que se endiosan, ¿verdad? La palabra esa, se endiosan, ha sido bien
parte del hombre, tanto así que vamos a ver tal vez algunos ejemplos ahorita dentro de Daniel y quizás veámoslo rápido. El versículo que citó nuestro hermano Oscar, nos acordamos, ¿no? Nos acordamos y fue Daniel capítulo 1 y versículo 8. Daniel dice que propuso no contaminarse con la comida del rey. No es que la comida del rey era mala, ¿verdad? Sino el punto era que era sacrificado a los ídolos. Y ahí, ¿verdad? Dios ya les había dicho que no tenían que contaminarse, porque ¿qué hacían? Y quizás rápidamente hablando, el problema era que lo sacrificaban a los ídolos y la otra cosa es, pensemos, ¿qué prácticas hacían estos hombres para sacrificarse a los ídolos? O sea, eran, la verdad, si mencionamos todos estos ídolos, hacían todo lo que Dios ni se le pasó por la mente. Entonces, Daniel tenía bien claro que él estaba viviendo en una cultura súper diferente, que en ese momento era la cúspide de todas las cunas, ¿verdad? De la civilización, si lo podemos ver así. Pero Daniel dice que bueno, no lo hizo. Pero pensando un rápido en Daniel, él, además de no hacerlo, y lo que ya les había mencionado, Nabucodonosor tiene un sueño, viene este sueño, le dice que Daniel, ¿verdad? Que sí tiene su interpretación y que Dios se la puede demostrar y así en efecto pasa. Y hablando de esto, es bien interesante, uno puede decir, bueno, ¿cómo yo me debo desarrollar como cristiano dentro de mi trabajo, dentro de lo que hacemos en la vida diaria? ¿Se acuerdan que Daniel, cuando él interpreta el sueño, Nabucodonosor había dicho que él quisiera esto, ¿qué le iba a hacer? Lo iba a hacer grande dentro de este imperio. Y tan grande que Daniel, ¿dónde fue puesto con sus amigos? ¿En los negocios de quién? Del rey. Imagínense hasta dónde llegó Daniel. Y podemos ver, ¿verdad? Es que, pues sí, la sociedad nos hace que sucumbamos, ¿verdad? Daniel, imagínense que Daniel en los banquetes reales, ¿verdad? Cuando uno va a una fiesta y bueno, bueno, ¿qué voy a hacer yo, verdad? Veamos qué hizo Daniel. Daniel primero, pero veamos el versículo, porque solo vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 49. Se lo voy a leer. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, los tres amigos de él, ¿verdad? Ahora, ¿a quién no les agradó esta idea? A los otros gobernadores, porque eran un montón, ¿verdad? 120. No les agradó. ¿Por qué no les agradó que Daniel estuviera y sus amigos estuvieran en los negocios del rey? ¿Qué no iban a poder hacer? ¿Qué no iban a poder hacer? Robar, desviar fondos, hacer porque Daniel no iba a actuar como ellos. Daniel y sus amigos iban a ser diferentes. Y tanto así que por ser tan rectos, ¿verdad? Porque Dios así lo pedía, los hombres fueron bien astutos. Dijeron, bueno, hagamos lo siguiente, que este rey haga un edicto, ¿verdad? Que haga una imagen y el que no se arrodille ante esta imagen, echado al foso de los leones. Bueno, los candidatos por ende, ¿quiénes eran? Fueron Daniel y sus amigos, ¿verdad? Porque si ustedes ven bueno, tal vez veamos algún versículo. Veamos 3, versículos 10 y 11 y 12, perdón, el 10, se lo voy a leer. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro
y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Oiga, de que eran inteligentes para hacerlo, ¿ah? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia y le dan los nombres, ¿verdad? Entonces estos hombres vienen y le dicen, hey, ellos no lo están haciendo, mira. Y al rey le pesó que los echaran al foso de los leones y ya conocemos la historia. Bien, ahora, viendo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver, bueno, cómo conducirnos en una sociedad que realmente, voy a decir estas frases, aunque las sociedades no es que el hombre sean malos, sino que, y debemos de tener cuidado de tildar que la sociedad es mala, que los hombres son malos. No, hay personas muy buenas dentro de estas sociedades. O sea, no vamos a decir que, bueno, el mundo es malo, entonces debemos de, no. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer y cómo vamos a actuar, que es muy diferente. Porque a veces, y eso pasó con el pueblo de Israel, a lo bueno le llamaron, ¿qué cosa? Malo. Y a lo malo le llamaron bueno con el tiempo porque lo aceptaron como tradicionalmente, culturalmente. Mira, la verdad es normal, ¿verdad? Hacer esto, lo otro, pero Daniel no lo hizo. Y algo que podemos ver es que la sociedad, aunque nos pide que estemos las sociedades del mundo, ¿verdad? Y aún en nuestros hogares debemos de tener cuidado. Tenés que ser el mejor de la clase. Tenés que ser, hijo, lo mejor no, debemos de tener cuidado porque realmente todos estos hombres, aún estos eran jóvenes cuando llegaron como esclavos a Babilonia, pero sin embargo mantuvieron su postura. ¿Por qué? Porque ellos decidieron tomar decisiones de las cuales ustedes se acuerdan que inclusive Daniel, a veces podemos pensar que Daniel también no tenía cuidado, abría las ventanas y oraba, ¿verdad? Y como todos lo iban a ver, pero ahí es donde tú dices, pero ya ellos ya sabían que Dios había dicho cuando hicieron el templo que cualquiera que estuviera fuera y viera hacia, no sé si voy a estar bien, hacia el oriente y orare hacia el templo, ¿verdad? Sus palabras iban a ser oídas. Entonces, Daniel no es que lo hacía porque que me vean, ¿verdad? ¿Qué importa? No, lo hacía porque ya tenía algo bien establecido. Entonces, y no solo él, quiero que veamos otro ejemplo. Y este ejemplo tiene que ver con, bueno, vamos a Hebreos ahora. Ahí es más fácil, de un solo podemos, al Nuevo Testamento. Aristis, iba a decir algo. Las mismas iglesias, pues doctrinas ponen cargas bien pesadas. Yo estuve en una congregación donde que era por la ley. Incluso nosotros, pues el tiempo que permanecimos en la congregación, no asistíamos a ningún velorio, aunque fuera un pariente muy cercano. Incluso si la madre de uno moría, no podíamos asistir a ese. Porque, ¿por qué? Porque ahora solamente que si la madre o el pariente era cristiano y no habían, porque en todos los velorios están crucifijos y cosas así, hay rezos, ¿va? Y todo eso, ¿va? Entonces todo eso no podíamos nosotros estar porque nos contaminábamos, estar en ese lugar, ¿verdad? Como le digo, aunque fuera un pariente muy cercano, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, uno tiene que adaptarse a la cultura. Yo puedo estar en un lugar de esos, pero no participar de lo que ellos hacen. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Naamán es sanado de su lepra, él cree en el Dios de Israel, se acerca a Eliseo y le dice, mira, yo he creído en el Dios de Israel. Pero fíjate, le dice, va, que allá le dice, allá en Siria le dice, yo tengo que acompañar a mi rey El al protocolo templo, que le iba a dice, hacer, va, sí, al templo, le dice.
y mi rey ya está bastante anciano, le dice. Entonces él se apoya en mí, le dice, entonces yo voy a tener que arrodillarme juntamente con él, le dice, va. Sí, y es interesante porque le dice él que Dios perdone, porque esto lo voy a hacer, o sea, pero ya es Sí, un sí, protocolo sí, ajá, establecido que pero Dios ya, tiene. él ya no lo iba a hacer como lo hacía antes, porque Claro, antes él se arrodillaba junto al rey a adorar adorar a ese Dios, va. ajá, exacto, Pero en al ese ídolo. momento él iba a seguir haciendo por necesidad, porque él dice que él se apoyaba en él, va. Sí, Y cuando el rey se arrodillaba, él tenía que arrodillarse. Y yo lo voy a seguir haciendo, le dice. No, le dice, no hay problema, le dice Eliseo, va. Ahí es donde yo le digo que nosotros tenemos que adaptarnos a las culturas, pero no adoptar las culturas, pero no a la sociedad, sí, a lo que ellos bueno, hacen, porque todas las culturas tienen muchas cosas buenas, ¿va? Pero también hay algunas que se desvían, como decía usted primero, ¿va? A las costumbres son bien diferentes a la cultura, ¿va? claro, Eso es todo. claro, gracias. Bien, veamos este ejemplo porque después quiero terminar con otro. Bueno, veamos Hebreos 11, los versículos 24 al 26. Si todos lo tenemos, lo leo. Y este ejemplo que les pongo es el de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, que gozar de los deleites temporales del pecado. Este hombre, la verdad, desde niño, ¿dónde creció? Bajo la cuna de los egipcios. Caminó como egipcio, hablaba como egipcio, pero cuando él creció, a sus 40 años, tuvo que tomar una decisión. Y las decisiones son bien importantes. ¿Por qué? Porque realmente este hombre sabía que no esa era la vida que él debía de llevar, sino decidió, ahí dice, ¿verdad? Escoger mejor al pueblo de Israel y llegó a ser un gran líder realmente. Entonces, ahora nosotros, dentro de la sociedad, dentro de lo que vivimos, entonces cabe mencionar que, que todo esto, ¿cómo podemos hacer y pensar que la sociedad nos debe, cómo nos tiene que ver a nosotros? Primero, para saber que somos siervos, que deseamos hacer la voluntad de Dios, decidimos hacer algo bien importante en nuestras vidas cuando reconocemos a un Dios absoluto, a un Dios que tiene, bueno, todo lo que las cualidades que ya sabemos, y el ejemplo vivo es nuestro Señor Jesucristo. Aristes hablaba de tradiciones y todo, ¿verdad? Y es interesante que bajo la cultura de los judíos había un montón de tradiciones, como el lavarse las manos. Luz, ya le lleva el micrófono. Claro, claro, claro. Es un buen ejemplo. Gracias, gracias. Pues, sí. La verdad, Jeremías, bueno, como les digo, hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, por cuestiones de tiempo también, pero quería terminar hablando de las tradiciones, ¿verdad? Y dentro de las tradiciones, veíamos que el pueblo de Israel ya había adoptado un montón hasta todo lo que ellos hacían, pero lo importante es lo que hace Jesús. Jesús, la verdad, instituyó el bautismo, podemos decir, al sumergirnos en agua. Ya hemos hablado de eso en muchas clases, ¿verdad? No voy a retocar todo eso, pero solo recordarles algo bien importante dentro de todo esto es que cuando nosotros venimos y reconocemos que ya tenemos conocimiento de lo que Dios quiere, Jesús dijo lo siguiente, y vamos a Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, si todos lo tenemos, voy a leer los versículos 14 y 15.
Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bien, es interesante el efecto aquí, ¿verdad? ¿Qué palabras menciona Jesús? Y esto es algo que cuando decidimos bautizarnos, no es una obligación, no es una imposición, sino algo que la persona sí debe de querer hacerlo, para que de esa manera, como dicen aquí Jesús, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que cumplamos, habla en plural. Entonces, todos nosotros, cuando decidimos hacerlo en público, estamos diciendo que ya no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Dios. Así es como la sociedad nos debe de ver, ¿verdad? Como hijos de luz. Y la verdad debemos de tener también en cuenta que Jesús dijo varias expresiones. El que quiera seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, nosotros tenemos que ver que esto es voluntario. Decidimos estar aquí porque yo deseo estar aquí. Creo en un Dios que realmente sí tiene poder hasta el día de ahora y que Dios sigue ejerciendo y manteniendo esa promesa, ¿verdad? De tener un pueblo santo, apartado de todo esto, ¿verdad? De lo cual hemos visto. Diga. Bueno, vaya, Dios, primeramente que no hace excepción de personas, va. Claro. El mundo dice, tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Entonces, en Santiago hay un ejemplo muy bueno, ¿va? Muy efectivo que dice, va, si alguna persona dice, va, bien vestida, espléndidamente, viene, dice, Pone el ustedes le ejemplo. dicen, vaya y lo sientan allá adelante, dice, va. Pero si viene uno y se hace un poco mal vestido, le dicen, siéntate aquí atrás, va. Mire cómo está, es la diferencia de la cultura del cristiano a la cultura de la sociedad misma, va. O sea que es bien diferente, por eso es que el cristianismo choca con la sociedad misma, ¿verdad? Incluso a nosotros nos enseñan que cuando vamos a un lugar, busquemos la gente que, o sea, más pudiente para acercarnos a ellos, para ver qué les podemos sacar. Y a nosotros, como cristianos, Dios nos manda, ¿qué dice? Asociándonos con quiénes? Con los humildes. O sea, cuando nosotros lleguemos a un lugar, tenemos que buscar a las personas más humildes, pues, no irnos al aquel círculo social que están hablando cosas ahí. Tal vez aquella persona está apartada por ahí, necesita una ayuda, una palabra, pues a esa persona, a las personas humildes tenemos que buscar dentro de la misma sociedad, no a la gente pudiente. Gracias, Arisi. Bien, ahora quiero terminar con estas palabras de Pablo a los romanos. Y dice, deberes cristianos. Bien, dentro de todo esto debemos de entender que todo lo que nosotros aprendemos, leemos de las escrituras y que Dios nos ha permitido conocer, es algo que debemos de tenerlo como parte de nuestra vida, ¿verdad? No como algo para los demás, sino es algo para lo que yo debo de hacer. Y además de todo esto, debemos de pensar cómo podemos ayudar a la sociedad, ¿verdad? Realmente definiéndonos como lo que somos, definiendo yo soy alguien, un creyente, ¿verdad? Y algo que quiero que, antes de leer esto, quiero que, bueno, como les decía, hay un montón de ejemplos, pero algo bien importante es que desde Adán
o bueno, desde ejemplos más antiguos de él, todos estos hombres de qué hablaban, cuál era su tema de conversación. No era que cómo estaba la política de ese entonces, era qué es lo que ellos creían. Porque se acuerdan cuando Abraham viene y ve a los hombres, ¿cómo los recibió? Y les habló de la palabra, porque al final del día, ¿se acuerdan que también Dios dijo, bueno, yo le voy a declarar a Abraham qué es lo que tengo determinado a hacer? Ve esa confianza, ¿verdad? Pero la confianza y todo esto nosotros debemos de transmitirlo como todos estos hombres la transmitieron. Bueno, todos estos hombres, a veces podemos tener temor de hablar del evangelio ante esta sociedad, ante este mundo que nos rodea. No deberíamos de tener, aunque a veces podrían vernos, no es estudiado, no tiene, es medio rústico, ¿verdad? Y así lo vieron a ellos. ¿Te acuerdan a Pedro? Dijo, ¿quiénes son estos? ¿Y cómo pasó esto, verdad? ¿Cómo es posible que, pero realmente ellos de qué hablaban? Y aún Pablo, antes de él, creció bueno, con grandes hombres, ¿verdad? Que estaba en el imperio, pero sin embargo él les hablaba a todos por igual y les hablaba de lo que él creía. Entonces, es el punto con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a desenvolver? ¿Cómo puede saber alguien que yo creo en Dios? Imagínense un punto bien simple, podemos pensar, si a la hora de comer, yo no voy a orar, como todos los demás. Entonces, no están viendo algo en nosotros. O nos ponen algo de hacer y nosotros, la verdad, hacemos lo contrario. Debemos de tener cuidado porque Pablo, sobre todo esto, él dice lo siguiente. Capítulo 12, versículo del 1 al 13, los leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahora leamos el último versículo del capítulo, que es el 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, esto es lo que Pablo está tratando de transmitirnos en esta época a ellos y a nosotros. Así que, ¿cómo vamos a desarrollarnos cuando esto nosotros no? Oscar, el micrófono. Estoy de acuerdo con el punto que tocó Aristides, y es el hecho de que nosotros estamos regidos por una sociedad, ¿verdad? Claro. Y tenemos que ser cumplidores según los reglamentos de esa sociedad, como las leyes de tránsito, como si yo ando en desorden, dice Pablo mismo que no por algo el soldado lleva su espada, ¿verdad? Para imponer justicia o orden cuando uno anda desordenadamente. Entonces, porque todas estas leyes están puestas por Dios, dice, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros estamos, digamos, regidos por una sociedad, pero tenemos también como privilegios, también tenemos deberes, ¿verdad? De Sí, esa eso lo sociedad. hablarían en la clase que viene para el Va. domingo, para el siguiente Sí. domingo. Entonces, vaya, si vos sos un desordenado en tránsito, bueno, tus esquelas y tu cárcel no te vas a librar, ¿verdad? Igual si andas desordenado, el policía te va a llevar preso Claro. o te puede golpear. Entonces, por la clase de manera de comportamiento que uno tiene. Ahora bien, nosotros estamos educándonos en una cultura prácticamente que no es la nuestra, no es una cultura salvadoreña. Es una cultura que viene de allá de Israel, porque es de Dios prácticamente esta parte, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos regidos por las leyes de Dios, porque viene de Dios, no vamos a andar de esa manera nosotros exponiéndonos delante de una sociedad, porque vamos a llevar las consecuencias. Estamos regidos por una sociedad, sí,
en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, claro, si uno obedece los reglamentos de esta sociedad, no le va a pasar nada, porque vos andás comportándote según los mandamientos de Dios y no hay por qué razón te caiga la justicia de un policía, de un soldado o de alguien más, ni poder ir a un tribunal. Pero si andas desordenadamente, claro, esa sociedad misma te va a condenar. Entonces, sí estamos regidos, pero la cultura, como dijo el amigo Aristides, así es. Nosotros estamos educándonos en una cultura que no es la salvadoreña, ¿verdad? Porque la cultura salvadoreña ya sabemos que es una gran desordenada, pues, ¿verdad? Entonces, ofensiva. Entonces, hace poco, tal vez ustedes se dieron cuenta de una empleada del gobierno que se bajó de su carro a ultrajar a una persona ahí y sabiendo que ahorita se están poniendo leyes donde vos tenés que manifestar tu cortesía y tu respeto hacia los demás. Y esta mujer lo hizo y la despidieron. Imagínate una sociedad así. Y ahora nosotros, claro, como cristianos, vamos a llevar a sufrir las mismas consecuencias. Por eso Pablo, lástima que no encontré la cita, por eso Pablo dice que cuando... Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Como desorden. Claro, Y hay otra parte donde también Pablo, lástima en medio de la cita, que un ejemplo, va, cuando vos lo haces por conciencia, claro, el semáforo puede estar en rojo, pero ves a un lado y ves a otro lado y ves que ningún carro viene, la calle está sola, pero vos no te querés entretener en ese momento con el semáforo rojo, te lo tirás. Estás infringiendo unas leyes de la sociedad, querrás o no querrás. Entonces tenés que mantenerte allí hasta que ese semáforo cambie de color. Entonces, un ejemplo así insignificante, sí, ¿verdad? Entonces, claro, vaya, eso es lo que hacemos a veces hacemos ocultamente cosas, ¿verdad? Entonces, claro, pasamos por alto los mandamientos de Dios. Pero estamos educando una cultura que no es la salvadoreña, sino que es una cultura que viene de Dios. Vamos a ser muy diferentes, ¿verdad? Solamente. claro. Gracias, Oscar. Sí, la verdad que dentro de todo esto, ¿verdad? El otro domingo se hablarán unos aspectos del cual espero se aborden todos estos temas. Esta es parte, ¿verdad? Pero algo que sí debemos de entender es que dentro de todo esto, Pablo, bueno, no Pablo, Jesús también lo dijo, dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es bien importante que todos nosotros sepamos que vivimos en cualquier lugar del mundo, que vivamos, hay reglas establecidas por el hombre y que esas reglas, inclusive Jesús da varios ejemplos. Pablo los da también y él dice, bueno, dice, cada quien sométase a las autoridades, ¿verdad? Porque todas las autoridades han sido puestas por quién, dice, por Dios. Eso es todo, debemos de estar bien claro hasta dónde puede llegar nuestro rol y el rol, como tú decías, es de respetar lo que ya está establecido por el hombre, porque son normas, ¿verdad? Que al final del día han servido para bien de conducirnos hasta esta época. Antes no habían esas leyes y las leyes realmente por cuales nos regimos. Si hablamos de leyes, las leyes romanas dicen, la verdad fueron tomadas de la Biblia, ¿verdad? Eso sin duda alguna, pero el punto final es que cada uno de nosotros tiene que actuar como debe, donde vive, ¿verdad? O sea, no es que vamos a hacer, como por eso le sacaba el ejemplo de Daniel. Daniel no fue permisivo, no estaba, él tenía que hacer lo que había aprendido en su casa, y en su casa era su pueblo de Israel. Nosotros debemos de hacer lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿verdad? Porque si ponemos nuestros puntos de vista, vamos a dispararnos en cualquier momento. Para terminar, creo que Ana quería decir algo. El micrófono. Que es abusiva, que no sabe respetar ni tiene límites. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado porque ya tenemos el conocimiento, tenemos que tener el cuidado. Por ejemplo, ahorita, todos estamos aquí, los hermanos,
aprendiendo. Allá afuera están celebrando el Día de Muertos. A mí me costó pasar para poder venir, me costó pasar porque todo el cementerio ahí, como yo vivo alrededor de ahí del cementerio, todo el cementerio está lleno de carros y de ventas y de toda la cosa. Entonces yo digo, yo no me acordaba realmente, ay Dios, ahora es el Día de Muertos, no me acordaba. ¿Vea? Entonces, hacer una división entre lo que la sociedad celebra a lo que nosotros ya tenemos el conocimiento de no celebrar, de no aceptar, así como Daniel, un gran ejemplo, como Jesús, otro gran ejemplo, Pablo, Pedro, o sea, nosotros tenemos ejemplos bíblicos, entonces de ahí hemos aprendido. Y como dice nuestro hermano Oscar, la educación de nosotros es israelita, y entonces es donde tenemos que dar a conocer dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra vida, que nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque el conocimiento de nosotros es diferente. Claro. Y hay que tener ese cuidado de esa división entre lo que los demás, por lo general, por su cultura, hacen a lo que nosotros debemos de hacer. Claro, gracias. Creo que Leonel iba a decir algo. Sí, lo que iba a decir ya lo dijiste, ¿verdad? Porque poner los ojos en Jesús, ¿verdad? Poner los ojos en Jesús porque los romanos llevaron muchas leyes, impuestos, y a Jesús le preguntaron, tú lo dijiste, ¿verdad? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Hasta el día de ahora es igual. Aristides, bueno, último comentario con Aristides, ya el amigo. Nosotros vemos un cambio, digamos, de nuevo, digamos, del Antiguo Testamento con las costumbres prácticamente, no sé si podrían ser hasta leyes o cultura, pues, que hubo un cambio, pues, recordemos que había el único misterio que estuvo escondido en Dios, pues, fue que los gentiles iban a ser herederos y coherederos, los judíos. Los judíos despreciaban a los gentiles, incluso les llamaban perros. Cuando Dios Jesús con aquella mujer que se le acerca, pues, que era Serofenicia, pues él le dice, no es bueno dar allí hay un eufemismo, se han bajado la palabra, no es perrillo, sino que usted se va a leer, es perro. Él dijo, no es bueno dar a los perros, a la mujer, en esa forma la trató, perra le llamó. Vaya, entonces vemos a un Pedro, pues, bien con esa cultura, pues, bien centrado, pues, que Dios tiene que hacerle, llamarlo ya, hacerle un cambio cuando tiene aquella visión, porque él dice, Pedro, mata y come, va. Ahí dice, Señor, bien sabes que no, incluso Pedro se resiste 3 veces a la voz, va. Al final entiende, pues, va. Dios le dice, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Incluso nosotros vemos cuando él entra en casa, llega a casa de Cornelio, no entra con buen espíritu, incluso para mí es una ofensa lo que le dice a Cornelio. Bien sabes, le dice, va. Bien sabes, le dice, hay una palabra que le dice ahí, va, que un judío ponga, los pies en la casa de un gentil. Pero le dice, va, el Señor me ha enseñado esto, ¿verdad? Entonces vemos nosotros un cambio del Antiguo Testamento de una cultura a otra, incluso los samaritanos, porque eran despreciados, porque esta gente se había unido con gentiles, pues, ¿verdad? Y era otra cultura la que tenían. Es como la que estamos viendo también la cultura digamos, de donde se creó el Señor Jesús, de Galilea, pues, era bien diferente a la cultura de Jerusalén. En Jerusalén era más sofisticado. Por eso es que nosotros, casos de demonios, casi solo en Jerusalén se ven, los casos de demonios. No, perdón, en Galilea. En Galilea sería. En Galilea y en los alrededores, en los alrededores, en Samaria, en este lugar. Pero en Jerusalén no vemos un caso de endemoniado. O sea que el Señor Jesús se adaptaba. Cuando él mencionaba demonios, era por la misma creencia de ellos, pues, pero él sabía que eran enfermedades las que él sanaba, pues, pero como eso creían ellos,
Entonces, como que tenemos que adaptarnos un poco, pues, para poder, ¿verdad? Sí, aunque hay que tener cuidado, Aristides, porque la verdad no hay tiempo para hablar, pero podremos hacer una clase. Una cosa es la cultura, otra cosa son las tradiciones y otra cosa es la forma de vida de las sociedades. Que ahí Jesús lo que no hizo fue aceptar las tradiciones que ellos habían puesto como hombres, y eso hablando tanto de los judíos como samaritanos y todo la mezcolanza que había en esa época. Sí, la verdad sí, deberíamos. Gracias.